que voy a hablar de algunos dispositivos en particular, o sea, los voy a mencionar. No declaro ningún conflicto de interés. Entonces, vamos a hablar primero de las bases fisiopatológicas de lo que es la neuroreanimación. Vamos a suponer que tenemos un paciente con un shock séptico, paciente que nosotros lo tenemos con noradrenalina a 2.3 gammas km, pero con un pH de 7, con una acidosis láctica, paciente que está saturando con 40% de saturación venosa central y, sin embargo, con un delta CO2 aumentado, pero sin embargo el paciente lo vemos, está saturando bien, está con buena presión, o sea, uno macroscópicamente podría quedarse tranquilo, ¿verdad? El paciente está bien. Sin embargo, está con livideces, está oligúrico, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que nadie nos diría que estamos haciendo una buena medicina con eso. Por lo tanto, creo que podríamos hacer nosotros una analogía a lo que hace la gente que se dedica a sepsis, de lo que es la reanimación por metas. ¿Esto qué significa? Que tenemos que salir de un enfoque hidráulico, o sea, un enfoque en cañerías, a un enfoque órgano y paciente específico. Entonces, nosotros, ¿cuál es la piedra angular del neuromonitoreo, sobre el cual después de todo eso nosotros vamos a tomar las inferencias y las conductas? El monitoreo de la presión intracraneana. ¿Qué es el monitoreo de la presión intracraneana? El monitoreo de la presión intracraneana es medir la presión dentro de un compartimiento cerrado, lo que todos sabemos, la doctrina de Monroe-Kelly. Pero sin embargo, no sabemos realmente cómo está funcionando ese cerebro, cómo se está oxigenando. Entonces vamos a hacer alguna reseña fisiopatológica muy breve. El flujo sanguíneo cerebral, ¿cómo se regula? Básicamente tres cosas, ¿sí? Primero, la autorregulación. ¿La autorregulación qué es? La autorregulación es la capacidad, ¿sí?, que tienen los vasos, las arteriolas, de regular el flujo sanguíneo cerebral de manera independiente a la presión arterial. La reactividad del CO2, esto mire que es fundamental, son conceptos netamente distintos, de hecho se pueden alterar de manera independiente. Lo otro es la reactividad al CO2, esto que es la vasodilatación o la vasoconstricción en respuesta a los cambios en el anhídrido carbónico, sabiendo que lo que más está demostrado que genera mal resultado en el paciente neurológico es la hipocapnia. Y lo otro es la regulación metabólica. Cae el aporte de oxígeno, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. ¿Esto cómo se le llama? Esto se le llama acoplamiento metabólico, lo cual vamos a ver no siempre está presente en el TEC. Con respecto al tema de la autorregulación, básicamente tenemos que la curva conocida de flujo sanguíneo cerebral con la presión de perfusión cerebral, en el cual dentro de este rango estamos hablando de condiciones normales, cerebros sanos, tanto el flujo como la presión intracraneana y el suministro de nutrientes al cerebro, así como las formas de medirlo, se mantienen constantes. ¿Esto hasta dónde? Hasta 50, se calcula entre 50 y 150 de presión de perfusión cerebral, pero tenemos que decir que el valor de 50 es un valor arbitrario, ¿sí? Como se hablaba hoy de mañana, ¿por qué la PIC tiene que ser 22? Exacto, es un valor arbitrario, 50. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, hablamos de la PCO2, hablamos de la autorregulación, ahora vamos a hablar del acoplamiento metabólico. El acoplamiento metabólico es que el flujo sanguíneo cerebral está en relación directa con las necesidades metabólicas del cerebro, o sea, aumenta el metabolismo cerebral, aumenta la demanda cerebral de oxígeno, aumenta el flujo y el volumen sanguíneo cerebral, y eso lleva en segunda etapa a un aumento de la presión intracraneana. Todo esto es en condiciones normales, pero ¿qué es lo que sucede cuando hay un trauma de cráneo? Cuando hay un trauma de cráneo hay una primera etapa en la que hay el flujo sanguíneo cerebral, pero con un aumento de los requerimientos cerebrales de oxígeno, hay un aumento de la demanda metabólica de oxígeno, hay un desacople entre el flujo y el consumo, y hay una pérdida total o parcial de la autorregulación, o sea, se produce una heterogeneidad a nivel del cerebro. ¿Esto qué se va a significar? Primero, que el paciente tenga una PIC y una presión de perfusión cerebral normal no va a asegurar que estemos dándole un correcto aporte de oxígeno al cerebro. Segundo, es que se va a producir lesión secundaria. O sea, la lesión secundaria, ¿qué es? Es todo lo que nosotros debemos evitar en el paciente neurotraumatizado. Hipoxia, hipotensión, hipercapnia, hiperglicemia. O sea, nosotros vamos a evitar que el paciente se muera. Hoy de mañana se habló mucho de la craniectomía decompresiva, pero básicamente en lo que nosotros, en qué medimos nuestros resultados, no en la muerte, sino después en la repercusión funcional de esos pacientes. O sea, el éxito terapéutico no es que no se muera, sino que devolver pacientes lo más sanos posible.
Por lo tanto, ¿qué es la conclusión? Tratar solamente una PIC elevada, vamos a poner el valor de 20, para no estar 20, 22, o sea, una PIC elevada es sobresimplificar el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, en condiciones normales, la oxigenación cerebral ¿de qué depende? Depende de la disponibilidad y del consumo de oxígeno, como todo en el organismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no sabemos realmente cuál es la demanda metabólica de ese cerebro, lo cual es muy, muy, muy difícil de determinar. Nosotros podemos inferir de manera indirecta con las cosas que vamos a ver ahora nosotros. Como todo, fisiopatología básica, ¿sí? ¿Cómo es la disponibilidad de oxígeno cerebral? Es la fórmula. Flujo por contenido arterial, o sea, la disponibilidad. Fíjense que la PPC, la presión de perfusión cerebral, según algunos autores, en algunas ocasiones podría homologarse al flujo sanguíneo cerebral. Esto es relativo, pero sería lo que más podría aproximarnos. Es solamente una de las variables de la ecuación. Y tenemos también el contenido arterial. El contenido arterial, ¿por qué va a estar determinado? Va a estar determinado por la cantidad de hemoglobina, o sea, el transporte de oxígeno. La PO2, esto es importante, acuérdense que si bien en la ecuación la PO2 se multiplica por 0.03, ahora vamos a ver que es importante. ¿Por qué? Porque es el oxígeno que difunde a la mitocondria. Y lo que es el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Sin embargo, además tenemos el consumo. ¿Qué es lo que va a dar aumento del consumo? La agitación, el dolor, la fiebre, las convulsiones. Todo esto también aumenta el flujo, aumenta la presión intracraneana. Las famosas guías. Las famosas guías, muy, muy, muy discutidas, que se habló hoy de mañana, ¿sí? Fíjense que ¿qué nos recomienda? Una presión de perfusión de 60, antes era 50, ahora es 60. Pero sin embargo también nos dicen de que la PPC óptima en realidad tiene que ser determinada por el estado de la autorregulación del paciente. También nos dice eso. O sea, que en definitiva no se basan en análisis fisiopatológicos, que son guías, son recomendaciones. Actúe de determinada manera. Esto es el básico para de ahí empezar a actuar con estos pacientes. Para todos más o menos hacer lo mismo, o sea, sabiendo que si uno se guía por esto, no le va a hacer mal al paciente. No va a ser medicina muy sofisticada, pero tampoco le va a hacer mal uno al paciente. Por lo tanto, es estandarizar la terapia y homogeneizar criterios. Ahora, ¿cómo vamos a determinar nosotros la presión de perfusión cerebral óptima? ¿Cómo sabemos si esa es suficiente o es excesiva para ese paciente? Fíjense estos casos, por ejemplo. Primero tenemos que decir que no todos los traumas de cráneo son iguales. Hay diferentes patrones lesionales. Fíjense este paciente con una contusión hemorrágica frontal, este con una hinchazón cerebral, este, fíjense acá, con prácticamente con isquemiado todo el lóbulo temporal, este con una craniectomía compresiva. No son todos iguales, no son todos los pacientes iguales, los valores no son todos iguales para los pacientes. Por lo tanto, además puede variar en el tiempo, puede variar entre los pacientes y en un mismo paciente. Hay diferentes etapas en lo que es la hemodinamia cerebral. Al principio, tal vez lo que es una PPC, que puede ser una PPC más bien alta, capaz que en una segunda etapa, a las 24 o 48 horas, puede generar daños, si la autorregulación está alterada, puede generar edema cerebral. Por lo tanto, la terapia no va a ser igual, ni para todas las etapas evolutivas, ni para todos los pacientes, independientemente de la PIC. O sea que, lo que decíamos, las guías son guías. Uno tiene que hacer cada terapia adecuada a cada paciente y de cada situación. ¿Qué es lo que nos dice Paul Vespa acá? La PPC óptima es en teoría determinable. Básicamente que él dice que hay que guiarse en todos estos dispositivos que vamos a ver de manera somera. Por lo tanto, la PPC ideal puede variar. Hay que adecuarla a las demandas metabólicas de ese cerebro, evitando el daño secundario. ¿Qué es evitar el daño secundario? Evitar el daño secundario es esto. Evitar, por un lado, ¿se acuerdan de la terapia de Lund? De la terapia más bien hipotensiva, y evitar, por otro lado, lo que se habló de mañana, que era la terapia de Rosner, la terapia de hipertensión. ¿Por qué? Porque este lleva complicaciones cardiovasculares y si la autorregulación está alterada, se puede asociar con hiperemia, con aumento de la presión intracraneana. Todo el mundo nos dice que hay que subir la presión, pero ¿cómo? No hay un vasoactivo que esté demostrado que sea mejor del otro. Entonces, las guías hablan de que, en definitiva, se recomienda utilizar el que uno esté más acostumbrado. No se sabe realmente, no se dice cuál utilizar, no es como el shock séptico, que está demostrado que la noradrenalina es mejor que la dopamina. Pocos estudios los diferencian y cada cual tiene sus pros y sus contras. Yo personalmente, por experiencia personal, por facilidad de uso y porque uno sabe también los efectos adversos, utilizo la noradrenalina. No sé ustedes cuál es el que utilizan acá en Perú. No sé cuál utilizan ustedes. Noradrenalina, perfecto.
hacemos las cosas más o menos igual, ¿verdad? Siguiendo con la ecuación de la disponibilidad de oxígeno, la hemoglobina. ¿Cuánto vamos a transfundir un paciente? Primero, acuérdense que axioma del paciente crítico común, siempre tener hemoglobina más de 7, salvo que el paciente sea un cardiopata coronario, que tenga alteraciones en la disponibilidad visto por algunos elementos. Sin embargo, en los estudios en el paciente neurológico no se define primero lo que es la anemia. Se habla de anemia, varias definiciones, varios umbrales. Entonces, realmente se ha visto que la anemia, definido como una hemoglobina menos de 9, ¿tendría mal pronóstico? Aparentemente, algunos estudios de Mauro Odo dicen que solamente si se asocia con pitio 2 baja, que ahora vamos a hablar algo de esto, ya Godoy habló de la mañana, o sea que con hipoxia tisular. ¿Qué es lo que va a generar la anemia? Va a generar vasodilatación, ¿se acuerdan del acoplamiento metabólico? Edema y elevación de la PIC. Entonces, claro, hay que tratar a todos los pacientes transfundidos. Hay que mejorar la disponibilidad de oxígeno. Sin embargo, acuérdense que los glóbulos rojos tienen un efecto inmunosupresor. Nosotros en nuestro servicio, en nuestro centro, todos los glóbulos rojos son todos filtrados. Eso está demostrado, que la leucorreducción de los glóbulos disminuye la incidencia de neumonía, disminuye la incidencia de TRAL y todas las complicaciones asociadas a la transfusión. El almacenamiento, además, los glóbulos rojos, ese viejo, de más de 14 días, pueden eventualmente tener menos disponibilidad de 2,3-difosfolidrato, menos aporte de oxígeno a los tejidos. Y los estudios de Claudia Robertson también ven que una estrategia liberal, tener hemoglobina más de 10 versus una conservadora, una hemoglobina entre 7 y 9, se asoció con más complicaciones tromboembólicas y más aumento, una mayor incidencia de aumento de las contusiones hemorrágicas. Por lo tanto, como todo, ¿cómo y cuándo debemos transfundir? Acuérdense, primero, en el paciente neurológico puede haber hipoxia tisular con hemoglobina más alta. Y no debemos extrapolar los hallazgos del crítico general a un paciente con injuria neurológica. Por lo tanto, ¿qué sería? Sería esto. Hay que ver de acuerdo al impacto en los valores de oxigenación cerebral y no en valores preestablecidos de manera arbitraria. La PO2, lo que hablábamos, siempre, generalmente nosotros le damos poca importancia a la PO2, más que nada a la saturación. Pero, incluso si se fijan en la ecuación, es esto. Es un valor muy chiquitito. Siempre nos vamos a esto, a la concentración de hemoglobina y al porcentaje de saturación. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que importa? La PO2 es el oxígeno que difunde a nivel del capilar hacia la mitocondria y tiene una relación lineal con los valores de presión tisular de oxígeno. Entonces, claro, lo más fácil sería subir la FiO2 al respirador, le ponemos 55, 60 de FiO2, nos quedamos tranquilos, va a subir la presión tisular de oxígeno. Entonces, ¿eso de qué se habla? Eso se habla de hiperoxia normovárica. Definiciones, PO2, no PAFI, PO2, estoy hablando más de entre 150 y 300. Pero sin embargo, primero, es un efecto cosmético, ¿sí? Porque si el paciente está con desaturación, con presión tisular de oxígeno baja, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es solamente subir un valor, no estamos atacando la causa. Sería como un distrés manejarlo con FiO2 de 100. Claro, el paciente capaz que satura 92, 93, 94, pero hay una alteración fisiopatológica subyacente. La FiO2 elevada se asocia con mayor éxito de toxicidad por liberación de radicales libres. La hiperoxemia, ¿qué produce? ¿Se acuerdan del acoplamiento metabólico? Vasoconstricción, descenso de la PIC, pero eventualmente se puede producir isquemia en un cerebro injuriado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Mantener una presión tisular de oxígeno lo más alta posible, peri 100, cuando tenemos elementos de isquemia cerebral por la PiTO2, pero con la menor FiO2. Habitualmente los valores normales, hoy lo habló Daniel, están hechos siempre con FiO2 de 40% en el respirador. ¿Qué es lo que aumenta el consumo cerebral de oxígeno? La agitación, la fiebre y las convulsiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Paciente agitado, sedarlo. Paciente con fiebre, bajarle la temperatura, tenerlo normotérmico. Paciente con convulsiones, ya sea con convulsiones clínicas o convulsiones electrográficas, tratar las crisis. Esto es básico. O sea, las medidas comunes de neuroprotección. Entonces, ¿qué elementos, qué herramientas tenemos nosotros para guiar nuestra terapia dirigida? Esto mañana vamos a hablar en un rato más voy a hablar un poquito más de esto, es el NIRS. El NIRS es un sistema con una espectroscopía cercana al infrarrojo en el cual, basado en las características de la captación de la luz de la hemoglobina oxigenada versus la reducida,
va a darnos determinados valores con sus pros y sus contras, sus bemoles y toda la discusión que se genera en la literatura, pero es lo que tenemos y es lo que usamos nosotros en nuestro servicio. La presión tisular de oxígeno. Habló Daniel hoy de mañana, se habló con esto de nuevo. ¿Cuáles son los valores objetivos? 20. Algunos autores hablan 15, vamos a hablar de 20. Y la saturación de bulbo, que también ha caído un poquito en desgracia, pero se sigue utilizando. ¿Cuál es el objetivo? 55-75%. Esto no es una clase de neuromonitoreo, sino son cosas puntuales para hablar, como quien hablaría de un SWAN, como quien hablaría de un pico, como quien hablaría de una ecocardiografía en el paciente séptico. Entonces, ¿se acuerdan de la autorregulación? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la curva que decíamos hoy que en condiciones normales, dentro de este rango, condiciones normales y valores muchas veces arbitrarios, la oxigenación cerebral se mantiene constante? ¿Esto qué significa? Si sube o si dentro de un rango de PPC, esto no va a cambiar. Hay acoplamiento metabólico, la PTO2, la saturación de bulbo y el NIRS se van a mantener constantes. Entonces, ¿qué pasa? Indirectamente nosotros podríamos inferir que el paciente tiene alterada la autorregulación. ¿Por qué? Porque pasa de tener esta curva con una meseta a esta curva. ¿Esto qué significa? Que la PIC se hace proporcional a los valores de PIC, de PTO2, de saturación y de NIRS. O sea, aumenta la PIC, hay hiperemia, muchas veces si hay más flujo del que precisa, por lo cual los valores se van a ir hacia arriba. Hay muchos estudios que hablan de utilizar la PTO2, por ejemplo, como un elemento indirecto de evaluar la autorregulación. Ahora, esta es la teoría. ¿Sí? Ahora vamos a un caso clínico, a ver qué les parece. Tuvimos un chico de 20 años, fue conductor de motocicleta sin casco, fue embestido 10 horas antes del ingreso por un camión. Lo traen particulares al servicio de urgencia del hospital y que tuvo un TEC grave con coma primario, tuvo un trauma tóraco-abdominal grave, dado porque un neumotórax bilateral, una laceración hepática con un escaso hemoperitoneo en la tomografía. Se drenan los dos hemitórax, lo ve el cirujano, y una fractura expuesta del fémur derecho. Lo ve el cirujano, plantea conductas expectantes del hemoperitoneo y se planteó que la anemia que presentó el paciente al ingreso era por la fractura. Se puso fijadores externos y ingresó a la UCI. Habitualmente nosotros llegamos a un consenso con nuestros neurocirujanos que los pacientes, ellos les ponen estas dos cosas, nosotros le ponemos esto y eventualmente el bulbo yugular. Entonces, estamos bien, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Harían algo con este paciente? FIC de 7, tranquilo, ¿verdad? Buena presión, buena saturación, tranquilo. Lo único que tenía era esto, ¿vieron? Que tenía una PCO2 de 30. Pero nos quedamos tranquilos, uno puede decir, bueno, me voy a dormir en esos 12 de la noche, tranquilo, sedado, y mañana veo. Eso pasaría en cualquier unidad donde no se monitorice la oxigenación cerebral. Sin embargo, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho al NIRS? Los valores, más o menos alrededor de 60, 55, 60. Fíjense esto, el paciente está anémico, por esta definición que tomamos nosotros, tiene un delta de 2 puntos, menos de 6, el normal entre CO2 expirado y CO2 arterial, o sea, está un poco hiperventilado el paciente en la capnografía. Esto es fundamental, pacientes neurológicos tienen que ir con capnografía para ver el volumen minuto del respirador y las variaciones. Paciente que estaba con un poquito hiperventilado y anémico. Saturación baja en el NIRS, PTO2 baja. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? 20 el valor, 14. O sea, tenemos una medición local, que el paciente, ese cerebro está hipóxico, y una determinación loco-regional, que después vamos a ver en otra clase, que nos dice que no está bien la cosa. O sea, por un enfoque hidráulico, esto es como tener a un paciente que está posoperado de una peritonitis por una perforación de colon, con 12,8 de presión, sin orinar, con una taquicardia de 140 y con noradrenalina y adrenalina dosis alta. Sería exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? 1, le bajamos el volumen minuto del respirador. Si había 2 delta de punto, va a quedar en 37 la PCO2 que tenía el paciente. La PIC, esto es, también hablaba Walter hoy, ¿esto qué es? Esto es la dosis, entonces es el monitoreo de la PIC en las últimas horas, para la tendencia. Entonces, ¿qué hicimos? Le confundimos, le bajamos el volumen minuto y fíjense, el NIRS subió de 52 a 64. Subió la presión tisular de oxígeno. O sea, ahora ese cerebro se está oxigenando bien. Nos podemos quedar tranquilos, por lo menos algo le hicimos. Por lo tanto, nuestra visión tiene que ser más allá de ver solamente el valor de la presión intracraneana. Esto es básicamente el paciente nuestro, lo que recibimos en nuestra unidad. Capaz que pecamos en exceso de pincharle demasiado la cabeza a la gente y de ponerle muchas cosas. ¿Sí? Pero nosotros, como les digo, siempre todo paciente neurotraumatizado,
sería presión tisular de oxígeno y PIC, presión tisular de oxígeno, NIX, y esto también es fundamental. Fíjese cómo la PIC es uno solamente de los valores que se monitorizan. Vemos presión tisular de oxígeno, temperatura cerebral, BIS. O sea, es bastante más que un monitoreo solamente de presión. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en sí? Nuestro objetivo es, con todos estos dispositivos de monitoreo, es recuperar, mantener y optimizar la oxigenación cerebral. ¿Para qué? Para evitar el daño secundario, lo que hablábamos, lo que se produce después del traumatismo, que es el objetivo del cuidado neurológico. El daño primario no lo podemos evitar, tenemos que evitar, sí, el daño secundario. Entonces, como conclusiones, ¿qué es lo que podemos decir? No basta conocer solamente la presión de perfusión del cerebro, hay que ver también cómo se está oxigenando ese cerebro. Puede haber isquemia con pico y presión de perfusión normal, lo vimos con un ejemplo recién, ¿sí? Algo que existe, no fue solamente una teoría. PPC, ¿cuánto? 50, 60, 70, eso va a variar de cada paciente en paciente y va a variar además con la etapa evolutiva. Valores de la hemoglobina también. No hay un axioma, no hay una verdad revelada que diga cuánto tiene que ser. Hay que verlo con el dispositivo de monitoreo multimodal. Ustedes capaz que me van a decir, bueno, es carísimo, laicos. Uno le puede poner un bulbo al paciente, ni siquiera con monitoreo continuo. Puede estar extrayendo sangre cada tanto y ver cuánto es la saturación, ¿sí? Normocapnia, en general 35-40. ¿Cuándo podría hiperventilar un poco el paciente? No menos de 30. Cuando hay un patrón de hiperemia y cuando los valores de presión tisular de oxígeno, saturación de bulbo, nos lo permiten, cuando no hay isquemia cerebral. Hay que evitar una PO2, reitero, PO2, no PAFI, PO2 de más de 150, y hay que corregir todos los factores de estrés metabólico cerebral, fiebre, convulsiones, agitación, dolor. Por lo tanto, hay que decir que un cerebro que esté bien perfundido no significa que esté bien oxigenado. Y haciéndole caso a mi amigo Suárez hoy de mañana, que decía el tema de los monitoreos, todas las cosas, por más que utilicemos cosas, imágenes, todo, si no tenemos un plan terapéutico trazado, es lo mismo que la nada. Muchísimas gracias.